Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más profundos y sagrados de la palabra de Dios, un misterio que atraviesa toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que constituye el centro mismo de nuestra esperanza cristiana. Hablaremos del poder de la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, la sangre que no solo fue signo de dolor y sufrimiento, sino también de vida, redención y victoria eterna. La sangre es un símbolo de vida. Desde los tiempos antiguos, Dios reveló al hombre que la vida está en la sangre. En Levítico capítulo 17, versículo 11, encontramos estas palabras: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Desde el inicio, Dios mostró que el perdón y la reconciliación con Él requerían el derramamiento de sangre. Por eso, en el Antiguo Testamento vemos sacrificios de animales, corderos, toros, cabras, que eran ofrecidos en el altar para el perdón temporal de los pecados. Pero todo esto apuntaba a algo mayor, un sacrificio perfecto, un sacrificio único que traería redención eterna. Ese sacrificio es el de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse, proclamó con voz firme: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En esa declaración estaba contenida toda la obra de redención. Jesús vino al mundo con un propósito: entregar su vida, derramar su sangre, para salvarnos del poder del pecado y de la muerte. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 28. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Con estas palabras, Cristo estableció que su sangre sellaría un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Un pacto no basado en sacrificios repetidos de animales, sino en un sacrificio único y suficiente. La carta a los Hebreos lo explica con profundidad. En el capítulo 9, versículo 12 dice: «Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». La sangre de Cristo no solo limpia temporalmente, sino que otorga salvación eterna a quienes creen en Él. Pensemos un momento en la cruz. Allí estaba el Hijo de Dios, colgado entre el cielo y la tierra, con su cuerpo lacerado y su sangre corriendo. Cada gota que caía era un acto de amor eterno. Su sangre cayó en la tierra, pero su poder se elevó al cielo, reconciliando a la humanidad con Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». Esta verdad es central. No hay redención sin la sangre de Cristo. No hay victoria espiritual sin su sacrificio. Todo lo que somos y todo lo que recibimos como hijos de Dios fluye de esa sangre derramada en el Calvario. La sangre de Cristo tiene varios aspectos que debemos contemplar. Primero, es sangre que limpia. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 leemos: «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». No importa cuán grande o cuán oscuro haya sido nuestro pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y purificar. No hablamos de una limpieza superficial, sino de una transformación interior, un nuevo comienzo, una vida restaurada. Segundo, es sangre que nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios. Aunque éramos culpables, su sangre nos cubre y Dios nos ve limpios, sin mancha. Tercero, es sangre que nos da acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos declara: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo». Antes, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar más sagrado del templo. Pero ahora, por la sangre de Cristo, cada creyente tiene acceso directo al Padre. Cuarto, es sangre que vence al enemigo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 leemos: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». La sangre de Cristo no solo perdona, también rompe las cadenas de opresión, derrota al adversario y nos da victoria en la batalla espiritual. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, en la primera Pascua, Dios ordenó que sacrificaran un cordero y pusieran su sangre en los dinteles de las puertas. Esa sangre fue señal de protección. Cuando el ángel de la muerte pasó, no tocó a quienes estaban cubiertos por la sangre. Eso fue un anuncio profético, porque hoy nosotros, los hijos de Dios, somos protegidos por la sangre del verdadero Cordero. Jesucristo
La sangre de Cristo no pierde su poder. Sigue vigente, sigue activa, sigue obrando en la vida de quienes creen. No es un símbolo del pasado, es una realidad presente. Cuando clamamos con fe, esa sangre nos cubre, nos limpia, nos fortalece. Ahora, reflexionemos. ¿Qué significa para ti la sangre de Cristo? ¿La consideras solo como un concepto religioso? ¿O has experimentado su poder en tu vida? La sangre de Cristo no es solo doctrina, es experiencia, es realidad que transforma. Imagina a una persona cargada de culpa, con el corazón quebrantado por errores del pasado, que piensa que no merece perdón. Cuando se acerca a la cruz y cree en el sacrificio de Jesús, su carga cae y su alma se llena de paz. Eso es el poder de la sangre, un poder que cambia la tristeza en gozo, la condenación en libertad. También pensemos en la batalla espiritual que enfrentamos cada día, tentaciones, ataques del enemigo, pensamientos de miedo y de duda. La sangre de Cristo es un arma de victoria. Cuando declaramos en fe, soy cubierto por la sangre de Jesús, nos afirmamos en la autoridad que Él nos dio y el enemigo huye. En la Santa Cena, cada vez que participamos del pan y de la copa, recordamos este misterio. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. No es un rito vacío, es un recordatorio poderoso de que su sangre nos ha comprado, de que pertenecemos a Él y de que nuestra esperanza está asegurada. El Apocalipsis nos muestra una visión gloriosa, una multitud vestida de ropas blancas, que adoraba delante del trono. Y cuando se pregunta quiénes son, la respuesta es, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo no solo limpia, también viste de santidad, prepara para la eternidad. Hermanos, la sangre de Cristo no es un detalle menor, es el corazón del Evangelio, es el precio de nuestra redención, la garantía de nuestra victoria, la señal de nuestro pacto eterno con Dios. Hoy, te invito a acercarte a la cruz, a contemplar al Cordero inmolado y a dejar que su sangre hable sobre tu vida, porque como dice Hebreos capítulo 12, versículo 24, Jesús es el mediador del nuevo pacto, y su sangre rociada habla mejor que la de Abel. Su sangre no clama venganza, clama misericordia, clama perdón, clama vida eterna. El poder de la sangre de Cristo es tan grande que abarca todo, nos limpia del pasado, nos sostiene en el presente y nos asegura el futuro eterno. Por eso hoy proclamamos con fe, gracias Jesús por tu sangre, gracias por pagar el precio de nuestra redención, gracias porque en ti tenemos vida, libertad y victoria. El misterio de la fe se resume en esta verdad eterna. Cristo murió, Cristo resucitó y su sangre sigue teniendo poder. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, gracias por acompañarme en esta reflexión en misterios de la fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las riquezas de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, la sangre de Cristo tiene poder, y en ella está tu redención y tu victoria.